Premio Libertad de Prensa. Qué bien suena. El pasado 28 de mayo, la Cátedra UNESCO de la Universidad de Málaga le ha concedido este galardón. Enhorabuena. Son muchos los premios que le han dado a lo largo de su carrera. ¿Qué ha supuesto para usted este premio, este último premio? Bueno, la verdad es que me quedé muy impresionado de que es un premio que se plantea a través de todas las facultades de comunicación y periodismo que hay en España y de todas las secciones de prensa, y bueno, y que al final me lo hayan dado a mí. Me imagino que había otros candidatos, me lo hayan dado a mí, pues es un premio que evidentemente agradezco muchísimo, que me emociona y que incluso me sorprende, ¿no? Porque yo creo que hay otras personas que quizás son más valedoras de este premio que yo. Es un periodista comprometido, dice lo que ve, lo plasma con imágenes y lo mantiene ante las empresas, o sea, las empresas periodísticas con las que trabaja. Eso le ha dado su fama de ser un informador libre y veraz. ¿Es muy alto el precio que hay que pagar por decir lo que piensa y mantenerlo? Bueno, yo creo que los periodistas debemos ser siempre los vigilantes del poder, no sus mejores amigos. Es algo que llevo en la cabeza desde hace muchos años, y creo que los periodistas debemos ser indeseables, inoportunos y certeros en su impertinencia, tal como decía Lech Kapuczynski, ¿no? Y es una frase que yo la repito por activa y pasiva porque me parece genial esa frase, ¿no? Esa reflexión. Entonces, es que no entiendo el periodismo de otra manera. Evidentemente, cuando tú hablas fuerte y criticas duramente lo que está pasando en el periodismo, pues habrá mucha gente que se moleste. ¿Se paga un precio muy alto? Bueno, que paga un precio está claro. Eso es alto, no sé si alto o bajo. En el fondo, al final he tenido la posibilidad de hablar también como he hablado porque o quizás no hubiera podido hablar como he hablado porque si hubiera hecho otro tipo de especialidad del periodismo. Si yo estuviese en un periódico en la sección local y criticase al partido político amigo de mi casa periodística, si criticase al banco o la caja de ahorros al lado, hablase de corrupción de la caja de ahorros, o si criticase intereses empresariales, seguramente me hubieran cortado el cuello al primer minuto, ¿no? Porque es lo que hacen las empresas. Cuando alguien critica más de la cuenta, le cortan el cuello al que digan que creen en la libertad de prensa, la libertad de expresión. Mentira. Hay miles de casos en el periodismo español donde gente crítica ha ido a la calle a las primeras de cambio, o se han utilizado estrategias determinadas o estratagemas determinadas para echarlo a la calle. Como yo hago periodismo internacional, me voy a lugares donde no va casi nadie, pues voy a Afganistán, voy a Irak, voy a sitios, y en el pasado a los Balcanes, pues evidentemente cuando estás ahí, aún pensando que yo a esta persona no le pediría ni una sola crónica por cómo luego habla, pero en el fondo está haciendo un trabajo que nos interesa. O sea, es una especie como de singularidad que le permite tener más capacidad de movimiento de que tendría, insisto, si hiciera periodismo local. Yo siempre digo, cada vez que me preguntan, que el verdadero periodismo, el periodismo peligroso es el periodismo local. Nos producen las situaciones de censura, autocensura, persecución de periodistas que quieren ser periodistas. Efectivamente. Periodista de carrera, eso hay que dejarlo muy claro, porque mucha gente piensa que son fotoperiodistas. Fotoperiodista como complementa sus palabras. ¿Es consciente de la dificultad que implica su doble trabajo cuando está al pie de la noticia, de periodista y de fotoperiodista? Sí, evidentemente. O sea, yo empecé, yo estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, soy licenciado en Ciencias de Información en la rama de periodismo. La fotografía la aprendí sobre el terreno, la aprendí a hacer radio sobre el terreno, y evidentemente todo esto lo he ido haciendo porque si no, no hubiera podido sobrevivir. La fotografía hubiera sido imposible sobrevivir ahora en crisis y hace años cuando se ganaba mucho dinero, porque el maltrato a los fotoperiodistas siempre ha sido muy parecido en los medios de comunicación. Pues ya es escandaloso, pero en el pasado he tenido situaciones que el día que las cuente la gente no se las creerá, ¿no? Eso no querían ni siquiera los dueños de los medios con los que trabajaban, diciendo cómo han podido tratar a esta persona tan indecentemente como lo trataron en su momento. Entonces, estamos hablando de una especialidad en la que cuando nadie era freelance, yo ya era freelance, y cuando, de hecho he sido toda mi vida periodista freelance, ¿no? Independiente, y cuando nadie, casi ningún el periodista literario fotografiaba o hacía radio, yo hacía fotografía y hacía radio. Ahora te piden que en el paquete pongas todo, ¿no? Y además te pagan por una vez solamente, no 3 como me pagaban a mí, ¿no? Entonces, como me he acostumbrado desde muy jovencito, cuando tenía 20 y pocos años, a hacer este tipo de trabajo
este tipo de trabajo fotográfico, literario y a partir de los años 90 radiofónico, se organizar muy bien el tiempo para poder hacer todo a la vez. Pero la clave y el secreto está en que empiezo a trabajar antes que los demás y acabo de trabajar después que los demás. En sus exposiciones fotográficas, Desaparecidos, Vidas Minadas, Antología, expresa todo aquello que usted lo que nos ha contado anteriormente, lo vivido. Es otra forma de mostrar al mundo que ellos existen, que están ahí, que no los olvidemos aunque no sean noticias. ¿Qué mensaje proyecta usted con cada una de las exposiciones de fotografía que hace? Mira, yo ni siquiera me gusta la palabra comprometido. Aunque usted me ha dicho que soy periodista comprometido, yo la suelo rechazar. Yo soy periodista. A mí el periodismo es compromiso. Es que no lo entiendo de otra manera. O sea, yo sé que cuando uno llama a un periodista comprometido es porque hay otros periodistas que no solamente no están comprometidos con su profesión, sino que la están destrozando, destruyendo, practicándola de basura y permitiendo que intereses ajenos al periodismo se hayan involucrado hasta el punto de que están destrozando el periodismo a marchas forzadas, ¿no? Yo lo sé, pero yo sigo creyendo, a pesar de que ya soy una persona bastante madura y que llevo muchos años en este oficio, sigo creyendo en este oficio que es para mí es tan importante como la sociedad, como la sanidad y la educación, y sigo creyendo en el periodismo como compromiso. Por eso me molesta que me llamen periodista comprometido, fotógrafo comprometido. Entonces, lo que yo pienso es que uno cuando va a una zona de conflicto o cuando trabaja en contacto con el sufrimiento tiene que ser lo suficientemente responsable para tratar a la gente que sufre con la dignidad que se merece. Ir a una guerra a maltratar todavía más a la gente de la que está ya maltratada es una falta de respeto. Yo incluso digo a la gente joven que está empezando que si no están dispuestos a sufrir en su interior el impacto de esa violencia, el impacto de ese dolor en su interior, lo van a poder transmitir con decencia. Que para mí es la palabra clave, la decencia es la palabra clave. Como también otra palabra clave en el periodismo que decir no. No a las entrevistas pactadas, no a los publireportajes, no a la censura, no a la autocensura, no a las payasadas de nuestros directivos, no a los tiburones sin escrúpulos, no a los directores pusilánimes, etcétera. Y luego todo eso lo plasma en sus fotografías, en todos sus reportajes y en todas sus exposiciones. Evidentemente yo lo que hago es intentar documentar un drama, una situación, un drama de los desaparecidos, el drama de los mutilados por las minas, el drama de la guerra, siempre, insisto, ¿no? Mirando a esas personas, esos seres humanos anónimos, sí, cuyos nombres nunca nos acordamos de colocar en nuestro reportaje con el respeto que se merece. Entonces, por eso el blanco y negro en su fotografía es una cuestión de estética o de ética por lo que expresan. Mira, yo empecé trabajando en color, o sea, yo toda mi fotografía entre el año 80 y el año 90 eran en color. A partir de 90 empecé a trabajar al mismo tiempo en blanco y negro, pero seguí haciendo fotografías en color. O sea, yo todo lo que hice en los 90 son fotografías en color. Lo que sí es verdad que los trabajos más personales sí que los empecé a hacer en blanco y negro, porque creo que era muy importante pues fotografiar de otra manera, ¿no? Y para mí al principio lo hacía como algo secundario, o sea, cuando tenía tiempo fotografiaba en blanco y negro, y cuando tenía que hacer un trabajo rápido lo hacía en color, que era de lo que vivía, ¿no? Pero con el tiempo me fui dando cuenta que el blanco y negro que yo hacía, como era más pausado, más tranquilo, y las cámaras que tenía incluso al principio ni siquiera tenían motor, es decir, tenía que disparar haciendo correr el carrete, pues me empezaron a dar una serie de imágenes que a pesar de no que fueran mejores construidas, sino que tenían otro significado. Y el primer libro que publiqué en el año 95, El Cerco de Sarajevo, ya fue el trabajo en blanco y negro que había hecho en los Balcanes. Había hecho mucho trabajo en color, pero al final seleccioné mi trabajo entre el blanco y negro. Quería hablarle un poco sobre Giuseppe de Lampedusa. Giuseppe Tomasi de Lampedusa, en su libro El gato pardo, decía que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Se refería a lo que hacía la burguesía con el pueblo. Cambiar todo para que nada cambie. Siempre lo que estamos viendo. Es el término conocido como gatopardismo. Es lo que vemos ahora actualmente, continuamente. Cada vez que llega un nuevo gobierno al poder, en cualquier parte del mundo, llegan, parece que lo cambian todo, pero en realidad no están cambiando nada. Bueno, yo creo que en la situación política somos culpables todos. Los ciudadanos siguen votando a los políticos corruptos, a los políticos que piensan de una manera y actúan de otra, políticos que pisotean los principios básicos de su propio partido,
políticos de todo el arco parlamentario en su mayoría. Cuando yo hablo de armas, recuerdo que hay gobiernos que han instrumentalizado, o presidentes de gobiernos que han instrumentalizado la palabra paz, como el presidente Zapatero, y que en los 8 años que estuvo en el gobierno se duplicó la venta de armas españolas. Entonces, alguien puede pensar que es que la derecha es más militarista que el PSOE. Pues en este caso se ha demostrado que no, que el PSOE es mucho más militarista que la derecha, ¿no? Cuando me he planteado hablar sobre los desaparecidos, me he dado cuenta que en España todos los partidos políticos, sin excepción, han dado una gran lección de cobardía por no implicarse en la búsqueda de los desaparecidos. Algunos han instrumentalizado ese dolor, ese drama, y otros simplemente han mirado a otro lado, ¿no? Pero me he encontrado con situaciones curiosas. Me he encontrado con alcaldes socialistas que se han negado a abrir la fosa en el cementerio de su pueblo, a pesar de que estaba repleta de socialistas, porque no quieren perder el poder, no quieren perder los votos que recibían, pues seguramente de no simpatizantes, pero sí de gente que les votaba porque eran las elecciones para alcalde. Me he encontrado Izquierda Unida, que por todas partes estaba recitando la misma proclama, y que abrir toda la fosa del franquismo, y que en cambio el Ayuntamiento de Córdoba, cuando estaban gobernando el Ayuntamiento de Córdoba, ni siquiera se atrevieron a abrir la fosa del cementerio municipal de Córdoba. Y luego me he encontrado, por ejemplo, alcalde del PP en Málaga, un alcalde del PP en Málaga, que a pesar de que su partido estaba en contra de toda la búsqueda de los desaparecidos y de abrir la fosa, él abrió la fosa del cementerio de Málaga, donde había 2.500 personas fusiladas durante la Guerra Civil Española, y hoy día están guardados en la universidad a espera de algún día poder entregarlos a sus familiares. Es decir, moraleja, un alcalde del PP ha sido mucho más valiente que alcaldes de izquierda, que alcaldes de izquierda del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y esto de alguna forma muestra muy bien hasta dónde llega la cara dura, el cinismo, la hipocresía de los políticos en general. Luego, póngame usted un político enfrente y yo le diré qué pienso de él. O sea, tenemos políticos en España que han hecho carreras meteóricas apoyándose en conflictos armados en los que ellos no habían hecho absolutamente nada y que han actuado de una manera obscena y vergonzosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ciudadanos siguen votando a estos políticos corruptos, obscenos y cínicos. Bueno, vamos a cambiar un poco de torna. Quienes hemos conocido y entrevistado también a Enrique Meneses, sabemos que siempre hacía alusión a una serie de buenos periodistas. Y usted era uno de ellos. Díganos quién era Meneses para usted. Bueno, Meneses, que acaba de publicarse su libro por fin, y que yo voy a presentar la semana que viene en Madrid, bueno, me hace mucha ilusión. Es un hombre, para mí, que tiene el mejor currículum de la historia del periodismo español, en lo que se refiere a trabajos en el extranjero, ¿no? Como enviado especial, como corresponsal. Luego le sigue muy cerca mi querido amigo Manuel Eguineche, pero yo creo que lo que hizo Enrique Meneses es histórico, ¿no? Evidentemente estamos hablando de una persona que trabajó con medios importantísimos en su época, que no trabajó otros periodistas españoles, y que estuvo en lugares donde no ha estado nadie, ¿no? Que con 17 años estuvo cubriendo la muerte de Manolete en Linares en el 47, y que con 20 años estaba en Sierra Maestra, y que con 25 años estaba en Sierra Maestra, perdón, con 17 años estaba en Linares, con 20 años estaba en África haciendo un viaje del Cairo al Cabo, y con 25 años estuvo en la guerra del Suez, ¿no? Y con 28 años estuvo con Fidel Castro en Sierra Maestra, ¿no? Entonces, y con Che Guevara, ¿no? Entonces es una persona que ha dado una gran lección de periodismo, y que por desgracia en este país no se lo tiene nunca en cuenta. Yo lo conocí hace 20 años, ahora en junio hará 20 años que lo conocí en Sarajevo, y yo me sorprendió mucho que encontrara allí un hombre que era mayor que mi padre en aquel tiempo, y que realmente parecía que había sido olvidado, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Y bueno, desde entonces, pues la verdad es que en mi caso yo intenté siempre recuperarlo. De hecho, él siempre decía que yo había recuperado un poco lo había sacado un poco de las catacumbas. Y cuando cuando inauguré el primer seminario de periodismo y de fotografía y periodismo que dirijo en Albarracín desde hace 13 años, el primer ponente evidentemente fue Enrique Meneses. No es la primera vez que usted le ha dado un homenaje, eso es cierto. Bueno, creo que realmente se ha hecho un flaco favor a la memoria de este país, como se hace un flaco favor a la memoria de muchas cosas, cuando uno se refiere a cómo ha sido mancillada la memoria de un periodista como Enrique Meneses.
No es la primera vez que viene, o sea, que participa en Fotogenio. Cuéntenos su experiencia en este... Bueno, el año pasado me invitaron, pues me vine aquí, además en momentos dulces míos, porque acababa de inaugurar una exposición antológica en la Tabacalera de Madrid. De hecho, vine en una semana con mi familia, mi mujer y mi hijo, y la verdad es que el trato fue tan exquisito y tan espectacular, y me trató con tanto respeto, y se me hizo todo tan fácil, que cuando me llamó este año Juan Calventos para invitarme de nuevo, dije, evidentemente que voy, ¿no? Por suerte, se suspendió un viaje que iba a hacer a Colombia, que lo he retrasado unos meses, y gracias a ello puedo estar aquí, ¿no? Si no, no hubiera podido estar. Pero vamos, estoy contentísimo, he estado haciendo un taller durante 2 días con un grupo de alumnos. Espero que se hayan quedado muy contentos, y mañana voy a dar, este domingo voy a dar la conferencia de clausura de Fotogenio. Muy bien. ¿Qué opina de los escraches a los políticos y a los banqueros? Bueno, yo creo que digamos, en este momento la situación es absolutamente desastrosa. Hay tanta gente enfurecida, tanta gente castigada por esta crisis demoledora que curiosamente ha hecho más ricos a los más ricos, ¿no? Y ha hecho más pobres a los más pobres, que no me extraña que la gente se cabree, ¿no? Que la gente, digamos, salga a la calle pues a enfrentarse a lo que sea, ¿no? Hay mucho cabreo generalizado, hay mucha gente que está harta de la hipocresía, de eres que echan a la gente a la calle, al mismo tiempo que esas mismas empresas, las empresas bancarias, los directivos están llevando un montón de millones por la cara, nadie está poniendo freno a toda esta locura salvaje. O sea, no hay la posibilidad de decir, no, oiga, usted, si usted está hundido esta empresa, no se puede llevar varios millones de euros, se lo está llevando todo el mundo, también está pasando en las empresas periodísticas, se hunden, y al mismo tiempo algunos directivos se forran, ¿no? Entonces, es evidente que está ocurriendo una situación lamentable, y que esta manera de protesta es una manera, digamos una manera que mucha gente cree que es necesaria, ¿no? Para que en general los ciudadanos se enteren de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, yo lo único que sinceramente creo que estratégicamente, si hablamos de una estrategia, siempre es bueno que cualquier protesta no entres en la retórica de la violencia, ¿no? Porque si al final caes aunque el pueblo te pida ser violento, yo creo que es mucho más inteligente actuar con contundencia, pero sin usar la violencia. Entonces, creo sinceramente que lo que está pasando en este país, yo creo que lo que no entiendo es que porque cómo no ha saltado todo cómo no hay más actos de violencia, no lo entiendo. O sea, me parece que la sociedad española tiene una paciencia impresionante, y que la gente más fastidiada por la situación tiene una paciencia impresionante. O sea, que intentar criminalizar ahora a todas las personas que participan en este tipo de protestas me parece también un juego cínico, ¿no? Del poder, que es capaz de no actuar en consecuencia con sus atribuciones como dirigentes políticos, y luego están usándose o intentando desviar la atención de los problemas, dando importancia a este tipo de situaciones, que evidentemente, insisto, hay que huir de la violencia y evitar de todos modos dañar sobre todo a personas que no tienen la culpa, ¿no? Y que además creo que debería ser como estrategia, es decir, están consiguiendo que las protestas de este calibre acaben criminalizando a ciudadanos que simplemente lo que hacen es gritar, y eso es desviar la atención de los problemas más graves, que son las mentiras del poder, como las grandes empresas han hecho lo que han querido, como los grandes bancos se han forrado sus directivos y han destruido miles de hogares, ¿no? Y miles de familias. Sí. Bueno, trabaja para el Heraldo de Aragón, también para otros medios que respetan su trabajo. Usted siempre ha dicho que lo que escribe es lo que sale, que nadie se lo toque. Eso es algo que siempre le voy a decir. ¿No es ese el respeto que se merece todo periodista? Sí, bueno, evidentemente. ¿O para que eso suceda hay que hacerse respetar? Bueno, yo creo que evidentemente, o sea, yo insisto, o sea, yo trabajo con medios que respetan, no solamente que respetan a mí como persona, que evidentemente me merezco todo respeto, sino que respetan a los protagonistas de mis trabajos, y de hecho he dejado de trabajar con medios que no consideraba que respetasen especialmente pues a las personas o digamos los protagonistas de mis historias. Eso debe ser
Pero esa es la lógica, la norma. Nadie puede tocar un reportaje, nadie puede censurar, pero esto está ya cada vez, las prácticas de censura están más desarrolladas en los medios de comunicación, porque lo que han hecho los empresarios de la comunicación, muy inteligentemente, pues son bastante más inteligentes de lo que nosotros creemos. No ha sido censurar, porque las censuras están mal vistas. Ha sido colocar en los puestos claves a personas que autocensuran. Es decir, personas que ellos no toman las decisiones, esto no se toca porque esto golpea los intereses de mi empresa. Esto no se toca porque va a provocar malestar. Entonces, empieza una selección de temas que no se pueden tocar y al final ¿qué tocamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Ese es el problema principal. Evidentemente hay que hacerse respetar. Yo el primer consejo que le doy a la gente joven cuando les doy talleres, estoy en máster de periodismo o de fotografía, es que tenéis que aprender una palabra muy importante, que es decir no. Si decís no con 20 años, diréis no con 30, con 40, con 50. Si decís sí con 20 años, diréis que sí con 30, con 40 y con 50, no solamente diréis sí, sino que lo justificaréis. Efectivamente. Esto viene un poco a colación también con lo que está sucediendo, o sea, ¿ves qué es lo que opina sobre la ley que Gallardón quiere aprobar, que afecta al derecho de la información? Sí, todo tipo de leyes restrictivas, digamos, son condenables, pero insisto, o sea, es una ley condenable y evidentemente habrá que batallar para que no salga. Pero en otros periodos de la historia de España ha pasado cosas parecidas sin necesidad de que hubiese leyes. O sea, lo más grave para mí es que sin necesidad de leyes ya hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y hay temas que nunca se tocan. O sea, pongamos un ejemplo, sin ir más lejos. ¿Alguien se cree que los medios de comunicación, que las secciones de economía, no sabían hace 5, 6, 7, 8 años lo que estaba pasando con la banca española? Mentira, todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que todos los bancos están poniendo tanto dinero en la publicidad que todo el mundo se callaba. Todo el mundo se callaba. Esa es la realidad. ¿Para qué vas a hacer una restrictiva si ya había restricciones? ¿Alguien cree que el Banco Santander, el Banco BBVA, las grandes empresas multinacionales españolas como el Corte Inglés o Inditex, en el caso de los bancos que no tenían dinero para hechos fiscales, en el caso de las industrias de tejidos que estaban ganando dinero gracias a los costes de producción vergonzosos que estaban ocurriendo en países como Bangladesh? ¿Quién lo ha criticado? Nadie. Porque el Corte Inglés, los bancos Repsol, Telefónica, no solamente han puesto publicidad, que han acabado comprando los bancos, han acabado comprando los medios de comunicación. Entonces, si tú no te respetas, ¿cómo te van a respetar? Entonces, la única posibilidad es que tienes que obligar a respetarse, y si te cuesta el puesto laboral, pues lo siento mucho. Estoy harto de esta justificación de que qué puedo hacer yo, porque si no me echan de mi trabajo, me quedo sin trabajo, pues lo siento mucho. Pero hubieras pensado hace años, hubieras hecho otra profesión más tranquila. Si eres periodista del periodismo no se basa, el periodismo no se puede, digamos, justificar las prácticas del periodismo como se pueden justificar prácticas en otros trabajos que tienen menos influencia y menos impacto social. Los periodistas y los fotógrafos que están o han estado en conflictos armados, ¿no son en cierto modo también víctimas de lo que allí sucede? Bueno, la guerra evidentemente te acaba afectando porque la guerra es muy dura, la guerra es salvaje y acabas pagando también por un precio muy alto personal. Pero yo pienso que el periodista nunca es el protagonista. Estoy cansado de periodistas españoles que van a la zona de conflicto y hablan más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno. Y a mí no me gusta hablar de estas cosas. Yo estoy en un sitio que voy porque quiero ir y llevo 30 años trabajando en esta especialidad del periodismo porque quiero. Si un día me canso, lo dejo. O sea, a mí nadie me obliga a ir a ninguna parte. Claro, o sea, entonces, simplemente hablar de lo que te pasa y cómo te puede provocar, cómo te puede, digamos, dañar una guerra, bueno, pues se puede hablar en privado, digamos, con compañeros que también pueden pasar los mismos, pero intentar utilizar el espacio público para hablar de tus cuitas y de tus penas me parece una falta de respeto a los verdaderos protagonistas que son las víctimas. Pues sí, me gustaría hacer una reflexión con usted si me lo permite, y es: usted siempre tiene un momento para recordar a sus compañeros caídos en las zonas de conflicto, precisamente. Miguel Gil, José Couso, Julio Anguita Parrado, Jordi Puyol, Juancho Rodríguez, Luis Baltueña, Ricardo Ortega. Por desgracia son muchos. Seguro que me dejo alguno, por supuesto. La BBC encargó al arquitecto Jaume Plesa un monumento en honor a todos estos periodistas caídos, precisamente, en el que de vez en cuando se encienden las luces en honor a ellos. ¿Dónde está la libertad de derecho a la información sin que te peguen un tiro o te quiten la cámara? ¿Dónde está la seguridad del informador? Eso es, en una guerra, que normalmente en la guerra ocurre cualquier situación que uno no puede
ni imaginarse. Cuando todo se desmorona, realmente ya vimos con otras reglas. Las reglas muchas veces son reglas en donde los principios básicos de nuestra sociedad están pisoteados cada minuto. O sea, nadie puede matar a un civil y se mata, nadie puede violar a un civil y se viola, nadie puede dar armas a los niños y se da armas, nadie puede vender armas a países en guerra y se da. La libertad de expresión, la libertad de prensa en ese tipo de situaciones es casi es un principio tan pisoteado como el resto de los principios que regulan una sociedad, lo cual es muy difícil que en una guerra se pueda establecer pautas de comportamiento similares a una sociedad democrática. Imagino que la impotencia duele, ¿no? Cuando uno está continuamente reivindicando todo lo que sucede y que ve que no hay cambios, que... Bueno, evidentemente, digamos, ¿desde cuándo hay guerra? Pues de todos los tiempos inmemoriales. ¿Hasta cuándo va a haber guerra? Hasta los tiempos inmemoriales. ¿Por qué? Porque la guerra es un gran negocio que permite a mucha gente hacer grandes contratos de armas, grandes contratos de todo tipo de... Podemos hablar de contratos, muchas guerras tienen que ver con los diamantes, con los coltan, con el petróleo, con los negocios. O sea, que desde que la guerra sea un negocio es difícil que la guerra desaparezca. Bueno, hay que hablar también de otro tema que no quiero dejarme en el tintero, y es que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Está a diario conectado mundialmente con aquellos que creemos en usted, y en su labor de su valentía a la hora de decir las verdades a la cara, nos gusta todo eso vemos que se queda reflejado en su faceta de tuitero voraz y en sus comentarios en los que hace en el Facebook, por cierto, de manera muy inteligente. Y aquí tengo que personalizar, soy una de sus miles de amigos en Face, seguidora de Cada Día Una Cita. Hay que leer más en tiempos de crisis. ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, a mí lo de las redes sociales es algo que he desembarcado hace muy poco, Yo en Twitter llevo menos de un año. De hecho, creo que es el 4 de julio será un año que empecé en Twitter, y porque una amiga casi me hizo la cuenta y tal. Luego he visto que Twitter, sorprendentemente, en 140 caracteres caben muchas cosas, y he encontrado por ahí muchas citas a lo largo y ancho del mundo, desde los tiempos de la época de los grandes filósofos romanos y griegos, o griegos y romanos, en el que aquellos filósofos pues prácticamente pensaban en Twitter, porque sus reflexiones caben en 140 caracteres, ¿no? Yo creo que es interesante hacer ese tipo de reflexiones. A mí esto de Cada Día Una Cita, que no lo hago todos los días, porque a veces no tengo posibilidad de hacerla, pero ahora he vuelto a recuperar otra vez después de unos días que no lo hacía. Me parece como interesante porque la gente reflexione sobre lo que está pasando, y es verdad, en tiempos de crisis hay que creer más, hay que pensar más, y hay que buscar realmente compensaciones para entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Y bueno, y en Facebook tampoco llevo tanto tiempo, llevo 3 años o menos incluso, y bueno, hay mucha gente que le interesa lo que digo. Ya para acabar, con una cita precisamente de Abraham Lincoln, que dijo que el hombre es libre cuando nace y después deja de serlo. Sí, evidentemente. Y también hay otra frase buenísima, que solamente pueden, digamos, creer, solo puede, digamos, llegar a la libertad de prensa a los dueños de los medios de comunicación. Efectivamente. Pues muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.